Bienvenidas y bienvenidos a este episodio sobre mujeres de la Segunda República y de la Guerra Civil. El capítulo de hoy está dedicado a María Teresa León, en el mes del aniversario 36 de su fallecimiento. María Teresa León desarrolló una carrera intelectual muy productiva tanto en España como en la Argentina, país de acogida en el que permaneció por más de 20 años. Nació en 1903 en Logroño y falleció un 13 de diciembre de 1988 en Madrid. Se destacó como escritora, periodista, directora de teatro, actriz, traductora, columnista radial y realizó producciones en cine. Sobrina de María Goyri, la esposa de Ramón Menéndez Pidal, se formó en la Institución Libre de Enseñanza y previamente obtuvo educación cristiana en el Colegio del Sagrado Corazón, un establecimiento que recuerda y reprueba en sus escritos de posguerra. Para la autora, narrar el pasado era una manera de mantener viva la memoria y legar un testimonio para las futuras generaciones, en especial para las mujeres. Como ella misma decía, la memoria suele ser la fortuna de los desterrados. En Madrid conoció al poeta gaditano Rafael Alberti, con quien transitó su vida durante los años de la República, la Guerra Civil y desde el exilio, y tuvo una hija, Aitana. Ambos compartieron amistad con escritores republicanos como el poeta Federico García Lorca. Durante la década del 30, junto a Rafael Alberti, viajó por Europa y la Unión Soviética gracias a una beca de ampliación de estudios que les permitió analizar el teatro de vanguardia. En mayo de 1932 estuvo en Berlín y unos meses después asistió al Congreso Mundial contra la Guerra de la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios que se desarrolló en Ámsterdam. Luego se dirigió a Moscú, invitada por la Unión Internacional de Escritores Revolucionarios, en donde conoció y se vinculó con los intelectuales rusos. Volvió a Rusia en 1934 para presenciar el primer Congreso de Escritores Soviéticos. Cuenta María Teresa León que allí observó atentamente a las valientes mujeres de los batallones femeninos que defendieron a Rusia de la invasión enemiga durante la Guerra Civil. Envió crónicas de este viaje a El Heraldo de Madrid y también publicó en la Gaceta Literaria. Luego de la proclamación republicana, inició y colaboró en revistas de vanguardia y otras publicaciones vinculadas al Partido Comunista. En 1933, fundó junto a Rafael Alberti la revista revolucionaria Octubre, que publicó algunos números hasta 1934. Ya durante la Guerra Civil participó de la formación de El Mono Azul, la revista surgida de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, una organización originada en Madrid y que funcionó como sede de la Unión Revolucionaria Intelectual con sede en Moscú. La Alianza organizó en Valencia el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura y en este evento María Teresa León conoció a los escritores argentinos Raúl González Tuñón, María Luisa Carnelli y Cayetano Córdoba Iturburu, que asistieron al Congreso en representación del Partido Comunista Argentino. El Mono Azul publicaba en sus páginas centrales los romanceros de la Guerra Civil, que eran textos escritos por soldadas y soldados anónimos. Parte del trabajo producido por la Alianza de Intelectuales Antifascistas se vio reflejado en Crónica General de la Guerra Civil, un libro de textos editado por María Teresa León en 1937, que cuenta con escritos de Dolores Ibárruri, Miguel Hernández, María Luisa Carnelli, Antonio Machado, entre otros. También integró la dirección de Hora de España, la revista valenciana que editó diversos números entre febrero de 1937 y octubre de 1938. Asimismo, dirigió y participó en otras publicaciones como Ayuda, la revista del Socorro Rojo Internacional y el periódico Ahora. María Teresa León fue referente del teatro político antifascista y republicano durante la Guerra Civil. Organizó la sección teatral Nueva Escena de la Alianza de Intelectuales Antifascistas y fue directora del Teatro de Arte y Propaganda en el Teatro de la Zarzuela. Fue creadora de las guerrillas de teatro del Ejército del Centro, un grupo itinerante que dio continuidad a las experiencias culturales previas de las misiones pedagógicas y la barraca. Según ella misma cuenta, los actores de las guerrillas eran jóvenes soldados, ellas muchachas que apenas alcanzarían a contar 18 años. Estas obrillas cortas ofrecieron más de 200 representaciones en los frentes de batalla durante los 3 años que duró la guerra. También María Teresa León fue protagonista del salvataje de la cultura española en plena guerra.
Debido a su compromiso con el arte, fue nombrada responsable de la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico, dependiente del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, y fue la encargada de trasladar, junto a otros intelectuales, cientos de obras de arte, entre las que se encontraban pinturas de Velázquez, Goya, El Greco, Tintoretto y Rembrandt. Las obras se transportaron del Museo del Prado y del Escorial en Madrid durante noviembre de 1936 hacia las Torres de Serranos en Valencia. Gracias a esta acción republicana, se logró salvaguardar una de las colecciones culturales más importantes del mundo en pleno desarrollo de la Batalla de Madrid. Con el final de la Guerra Civil se trasladó junto a Rafael Alberti a Elda, provincia de Alicante, y luego se dirigieron a París, en donde pasaron 10 meses alojados en una casa de Pablo Neruda y Delia del Carril. Allí trabajó como locutora en París Mundial, una de las radios que se escuchaban en Latinoamérica. El 10 de febrero de 1940 partió desde el puerto de Marsella, junto a Alberti, hacia América Latina y llegaron a la Argentina en marzo de ese año. En realidad, su destino final era Chile, por indicaciones de su amigo Pablo Neruda, pero en el puerto de Buenos Aires fueron recibidos por un grupo de amigas, amigos y colegas y decidieron quedarse en la Argentina. Permaneció un tiempo en Villa del Totoral, en la localidad argentina de Córdoba, pero luego se instaló en la ciudad. Durante la etapa de su exilio en la Argentina, María Teresa León continuó con una carrera muy productiva. Publicó libros, dictó conferencias y divulgó textos en revistas y periódicos, en los que se refirió a la experiencia de la guerra y del exilio. Dedicó artículos a las mujeres que lucharon, como a ella, contra el fascismo y las injusticias del presente. Le habló a las milicianas republicanas, a las mujeres que perdieron a sus hijos o a sus maridos durante la guerra, a las mujeres intelectuales y a las mujeres del exilio. En 1941 publicó su primer libro en la Argentina, Contra Viento y Marea, por la editorial Losada, que publicó la obra de las exiliadas y los exiliados republicanos cuando comenzaron a llegar al país. A partir de 1943 comenzó a vincularse también con los ambientes del cine y de la radio argentina. Actuó con Margarita Xirgu y otras actrices españolas. En el país se vinculó con la comunidad hispánica que ya residía en la Argentina y divulgó artículos en la prensa de la inmigración española, como España Republicana, Correo Literario, y a partir de la década del 50 en la revista Mucho Gusto, destinada a mujeres que asumían tareas de cuidado. Varios de estos textos fueron reunidos en 1958 en Nuestro Hogar de Cada Día, breviario para la mujer de su casa. En 1944 publicó La Historia Tiene la Palabra, noticias sobre el salvamento del Tesoro Artístico de España, editado por el Patronato Hispano-Argentino de Cultura, donde se refiere detenidamente al salvataje de las obras de arte y que luego retoma también en sus memorias. También fue adelantando fragmentos de sus obras en los artículos periodísticos publicados durante su etapa como exiliada, como sucedió con Juego Limpio, novela que saldría a la luz recién en 1959. María Teresa León, junto a Rafael Alberti, permaneció por más de 20 años en el exilio argentino y en 1963 se trasladaron a vivir a Roma, pero el retorno definitivo a España fue en 1977, después de la muerte de Franco. En 1970 publicó su autobiografía Memoria de la Melancolía y de a poco fue perdiendo la memoria a causa del Alzheimer. La necesidad de escribir se volvió fundamental para darle sentido al pasado y así comienzan sus memorias. Todos son palabras y colores dentro de mí que ya no sé muy bien qué representan. Me asusta pensar que invento y no fue así. Y lo que descubro, el día de mi muerte, lo veré de otro modo, justo en el instante de desvanecerme. A 36 años de su partida, es necesario seguir recordando a María Teresa León, quien dejó un legado indiscutible, ya no como la cola del cometa o como la mujer de Alberti, sino como la intelectual que dedicó su vida a luchar por mantener viva la memoria de la República.